Durante el reinado de Carlomagno, la ciencia y la cultura volvieron a florecer después de 3 siglos olvidadas en la oscura Alta Edad Media. En los scriptoria de los monasterios se inventó la minúscula carolingia, la caligrafía que aún hoy utilizamos. Carlomagno ordenó construir escuelas para sus súbditos, pero ¿qué sabemos de su formación? Según la Vita Caroli Magni de Guinardo, tenía la costumbre de llevarse a su lecho todo lo necesario para escribir, para ejercitar su mano en el trazo de las letras. Aunque añade, pero aquel esfuerzo desmañado y demasiado tardío obtuvo escasos frutos. El emperador firmaba sus documentos con un simple trazo de pluma. ¿El gran protector de la ciencia no sabía escribir? ¿Carlomagno era analfabeto? Carlomagno, según parece, trató de aprender a escribir a una edad avanzada. Era una empresa muy difícil, porque desde niño había sido bien adiestrado en el manejo de la pesada espada de los francos. Aquello afectó bastante al desarrollo de la mano, a toda su musculatura. Basta con imaginar una pequeña, delgada y delicada pluma de ganso entre la enorme mano de un rey que había aprendido a manejar con soltura la espada. Naturalmente, aquella delicada pluma quedaría destrozada en las potentes manos de un guerrero. Carlomagno reunió en su corte a las mentes más brillantes de la época. El emperador quería que le explicaran qué era el vacío, y los sabios le respondieron que debía de ser una cosa muy grande, porque Dios había creado el cosmos de él. El mundo en la época de Carlomagno estaba aún lleno de misterios. Se creía que la Tierra era un disco plano que flotaba en un enorme océano. Dios había creado el mundo y lo había situado en el centro del universo. En la época carolingia, la ciencia trataba de comprender desde la finitud humana la creación divina. La ciencia y la fe eran aún inseparables. La renovación carolingia impulsó la primera gran compilación del saber medieval. ¿Se trató de una revolución intelectual o solo de un pensamiento para la élite educada? Carlomagno no fue nunca un esteta. En absoluto. La estética no es más que l'art pour l'art, la educación por la educación. Carlomagno siempre empleó la educación como un modo para poder hacer frente a la tarea de ser rey, para hacer avanzar y así proteger a la Iglesia lo mejor que pudo, para construir su gran imperio y guiar a toda la sociedad de su tiempo, para orientarla hacia una única y verdadera meta, que no era otra que lograr alcanzar el reino de los cielos. Los talleres palatinos elaboraron espléndidas obras de arte, como hasta entonces no se habían visto jamás, adornadas con plata, oro, marfil y piedras preciosas. Libros de evangelios, relicarios en los que se guardaban las reliquias de los mártires cristianos, objetos llenos de magia. Cada detalle, cada piedra preciosa, cada color, guardaba un mensaje. El pueblo creía en la magia sagrada, en el poder que las obras de arte tenían para procurar protección frente a las fuerzas del mal, para expulsar la enfermedad y garantizarles la gracia de Dios. Carlomagno no solo era el monarca más poderoso de su época, sino también el más rico. Guinardo alababa la generosidad de su rey. Carlomagno ofreció al Papa evangelios y recipientes labrados en oro y plata para las cámaras del tesoro de las iglesias de Roma, como este recipiente precioso para un tesoro aún más precioso. De este recipiente se cree que contuvo tierra empapada con la sangre de San Esteban, el primer mártir. Pero aún más valioso que el oro o que el metal labrado era un tinte, el rojo púrpura, el color de los emperadores. Científicos de Colonia estudian actualmente en qué medida se utilizaba de hecho esta sustancia tan preciada. ¿Estas páginas fueron teñidas realmente con púrpura? En la Edad Media se seguían utilizando tintes vegetales como sucedáneos de aquel tinte. Los valores de los colores aportarán una información concluyente sobre la cantidad de rojo púrpura utilizada. El resultado fue positivo. La elaboración del color púrpura era tan cara que solo unos pocos soberanos podían permitirse aquel tinte como símbolo de su rango.
Era preciso sacrificar a miles de caracoles murex para obtener una minúscula cantidad de este preciado tinte. Las glándulas mucosas de 10.000 de esos moluscos producían apenas un solo gramo de púrpura.